A principios de julio de 2012, la web de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de los Estados Unidos divulgaba un extraño comunicado en el que negaba algo tan disparatado como era la existencia de las sirenas. Este dato, para asombro de propios y extraños, se produce en pleno siglo XXI y parece responder a la confusión creada por un programa de televisión que se emitió en abril de este mismo año. En esas mismas fechas se emitía el documental Animal Planet, basado en unos extraños ecos que fueron captados en las profundas aguas del Océano Pacífico y que todavía hoy continúan siendo un auténtico enigma. Se les llamó The Bloop y muchos creyeron ver que tras este animal se encontraban las legendarias sirenas. La conmoción fue tal que miles de norteamericanos se pusieron en contacto con el NOAA para saber si, a raíz de esta información, la existencia de las sirenas era real o no. La respuesta fue contundente. Jamás, al menos hasta ahora, habían obtenido evidencia física alguna que demostrase la presencia de estos seres mitológicos en los fondos marinos. Y es que en el seno de esta institución desconocían la historia del español Francisco de la Vega Casar. No obstante, el relato más fascinante relativo a un supuesto hombre pez, que tuvo lugar en las costas españolas, se produjo en este bello pueblo del interior de Santander, llamado Liérganes. En esta localidad cántabra vivían Francisco de la Vega y su esposa María del Casar. De esta unión matrimonial nacieron 4 niños y uno de ellos, Francisco, acabaría por protagonizar uno de los sucesos más extraños de los últimos siglos. Esta es la historia del hombre pez de Liérganes. Durante siglos, nereidas y tritones, seres mitológicos mitad humanos, mitad peces, formaron parte del folclore del mundo occidental, apareciendo en la decoración de numerosas cartas de navegación marítima junto a fabulosas ballenas y gigantescas serpientes. Todavía a mediados del siglo XIX, algunos autores serios continuaban con la creencia en estos seres de leyenda, basándose en el testimonio directo de marinos que los habían visto. Se hace referencia a los homes. Los homes que no eran ni más ni menos que las escasas focas que aparecían en la cornisa cantábrica en aquella época, pues los lugareños no tenían afinidad con ellas y sobre todo ver la cabeza de una foca pues a 40 o 50 metros de distancia daba lugar a que se creasen mitos y leyendas sobre algunos seres que habitaban el mar. Es posible que la historia del hombre pez no sea la única, pero tiene el atractivo extraordinario de que tenemos la posibilidad de datar el nacimiento de una leyenda, que eso es bastante inusual. Tenemos conocimiento de esta leyenda por todos los papeles o todos los documentos que corroboran que existió y nació y es un vecino aquí del pueblo, ¿no? Tenemos sus actas bautismales y bueno, luego aparte pues siempre comentarios de la gente del pueblo que desde hace años han perdurado y siguen perdurando, ¿no? Pero esta estatua no conmemora una leyenda más. Está dedicada a una persona de carne y hueso que habitó en esta localidad cántabra. Quizás es el momento de conocer la historia de Francisco de la Vega Casar. La costumbre de ser un niño muy travieso, muy inquieto y que la madre solía decirle que ojalá la Virgen te convierta en breca para que pases el resto de tu vida en el mar. Francisco de la Vega estaba especialmente dotado para la natación, pero también para la inmersión. La pregunta o el debate se suscita en si esa capacidad, esa cualidad, le viene definida por el hecho de que geográficamente había vivido junto al río Miera en este caso, o porque biológicamente estaba especialmente dotado para ello, ¿no? Francisco desde niño ya manifestó un cierto interés por pasar largos ratos en las aguas del río Miera. Donde realmente lo manifestó fue la víspera de San Juan, cuando, bañándose en la ría de Bilbao, desapareció. Cuando desaparece Francisco de la Vega, ¿qué es lo que piensa la gente que ha ocurrido con él? Lo que piensan los vecinos del pueblo es que se había ahogado y es lo lógico. Después de un día festivo, noche de San Juan, pues desaparece y como no se tuvo conocimiento transcurridos 5 años, pues la gente ya lo daba por muerto. 5 años después, cuando el dolor por la pérdida del joven se había mitigado, cuando la esperanza de que regresara a estas alturas era algo más que un sueño, la historia dio un inesperado vuelco. En 1679, unos pescadores del mar de Cádiz vieron a un ser humano que nadaba y se sumergía en las aguas durante un largo tiempo. Extrañados, decidieron pescarlo y tras no pocas dificultades, lograron apresarlo echándole panes al agua y después lo llevaron a tierra. A los 5 años de su desaparición en la ría de Bilbao, unos pescadores en la bahía de Cádiz recogen entre sus redes a un ser de apariencia humana repleto de escamas. Estaba completamente repleto de escamas, las uñas, por ejemplo, se le podían ver que estaban totalmente desgastadas por el roce y el agua salada. Pero lo que más les llamó la atención a los pescadores es ver una hilera de escamas que bajaban desde el cuello hasta el estómago y toda lo que era la parte de la columna dorsal, que le convertían más en un hombre
medio pez y medio ser humano. Al no tener ningún signo de comportamiento humano, pues los marineros que lo recogieron en la costa lo llevaron al monasterio de San Francisco. Donde los frailes, después de conjurar los malos espíritus, porque pensaban que estaba poseído por el diablo, le empezaron a preguntar en varios idiomas quién era y de dónde procedía. Lógicamente tardó muchos días Francisco en contestar la palabra mágica, Liérganes. Encontrar a un hombre con esa capacidad casi anfibia, que no parezca articular palabra, que incluso parezca tener limitadas sus capacidades mentales y que finalmente diga una palabra aparentemente ininteligible como es Liérganes, la Iglesia rápidamente interpretó aquello como un signo de mal agüero y de inmediato intervino la Inquisición para determinar si se encontraban ante un ser demoníaco o ante un caso extraordinario que debía ser interpretado desde otra óptica. Probablemente si no hubiera pronunciado aquella palabra, Liérganes, su suerte hubiera sido muy otra. Y así, de manera absolutamente casual, se supo que en el corazón de las tierras cántabras había un pequeño pueblo llamado Liérganes. Y no solo eso, además, aquel extraño ser de grotesco aspecto parecía haber nacido en él. El inquisidor que trabajaba para la corte gaditana, al escuchar Liérganes, lo relacionó con esta historia de este ser marino y lo mandaron de vuelta a Cantabria. Fue un monje franciscano, Fray Juan Rosendo, quien se encarga de traer en una comitiva ciertamente curiosa al personaje desde Cádiz hasta Liérganes y se acerca a la casa natal y su madre lo reconoce y se funde con él en un abrazo, ¿no? Durante los 9 años que Francisco permaneció en casa de su madre, para la gente del pueblo era un loco. Permanecía largas horas sin hacer ninguna actividad, sentado. Andaba siempre descalzo, desnudo, apenas hablaba. De repente pronunciaba 3 vocablos, que eran tabaco, vino y pan, que no tenían ninguna relación con el deseo de fumar, comer o beber. Parecía distante, como si su mundo no fuese aquel, como probablemente su mundo estaba en otro lugar, tal vez bajo las aguas, ¿no? Nunca dejó su afición por el agua, por el mar, y tenía costumbre realizar trayectos por el río Miera desde Liérganes hasta Santander. Pues bien, en uno de esos trayectos desapareció para siempre sin volver a tener noticia alguna sobre su paradero. El relato impresionó sobremanera al monje benedictino Benito Jerónimo Feijó, que recabó de primera mano información sobre Francisco de la Vega a notables personalidades de su época, como el marqués de Balbuena, en Santander. Y es curioso observar que, pese a que en su obra Teatro Crítico ataca a la Iglesia, a los zahoríes, a los astrólogos, en definitiva a todo aquello que huele a misterio, ese escepticismo integrista desaparece cuando habla del hombre pez de Liérganes. Este relato le convenció de que los mares estaban poblados por tritones y nereidas. Ahora bien, es necesario algo más para explicar las extraordinarias capacidades acuáticas de Francisco de la Vega. Así pues, ¿hay alguna explicación científica para los hechos descritos en la historia del hombre pez de Liérganes? No era ni un sireno, ni un tritón, ni nada parecido. Era una persona que tenía una serie de enfermedades que le hacían tener este aspecto. Podría ser que Francisco de la Vega lo que padeciese es cretinismo, que afecta la capacidad de cognición, la dificultad para hablar, haría que tuviese escamas, decoloración en la piel y únicamente quedaría pues una capacidad atlética para nadar. El doctor Marañón lo que opinaba era que Francisco pudiera padecer una enfermedad que él la llamaba cretinitis, que en el fondo era una alteración de las glándulas del tiroides que permitía poder estar varias horas debajo del agua sin sufrir ninguna alteración física. Ese problema de tiroides hace que generalmente se alcance una velocidad mucho más importante en la captación de oxígeno en sangre. Estaba facultado para estar más tiempo en apnea, más tiempo bajo el agua. Al sufrir ictiosis, lo que necesitaba es estar en ambientes húmedos, ¿no? Y las cualidades que tiene el agua, del sodio y del yodo, le aliviaban el dolor y el picor que le producían las escamas del cuerpo. Francisco hubiera sido un deficiente que buscaba más el refugio en la humedad y en el agua del mar que en la tierra. En algún momento llega a alguna cala, a alguna playa, a alguna roca y después, desorientado, como producto de esa enfermedad que presuntamente padecía, camina sin rumbo por España y la casualidad, el destino, le hace llegar a Cádiz. Por tanto, no pasó tanto tiempo debajo del agua. Algunos especialistas consideran que Feijó dio crédito al relato del hombre pez por el increíble parecido que presentaba con otro caso sorprendente, el de P.G. Nicolao, que vivió en los mares del sur de Italia entre el año 1166 y 1189. Su afición era pasar de la isla de Sicilia al continente. Lo hacía con tanta rapidez y tantas veces a lo largo del día
que llegó el rey de Nápoles a nombrarle correo real, y en lugar de utilizar otros medios para comunicar el continente con la isla, lo que utilizaba era al bueno de Nicolau. ¿Por qué es especial este caso? Quizás porque hay datos que atestiguan que este hombre existió. Ese vecino de Liérganes tiene sus actas bautismales que están situadas en Santillana del Mar, en las que puedes decir que es un hecho creíble, ¿no? No es como otros seres mitológicos o de leyenda marinas. También se cuenta pues con los testimonios de mucha de la gente que vivió en aquel entonces y su familia. La abundancia de relatos sobre dichos seres en media Europa entre los siglos XII y XVII hacen reflexionar al más escéptico. ¿Existieron de verdad? ¿Se interesó la ciencia por el hombre pez de Liérganes? Las crónicas describen a Francisco de la Vega como un hombre de 1,80 m de estatura, bien formado, de pelo rojo corto, las uñas gastadas por el salitre y siempre descalzo. Algunos autores aseguran que disponía de escamas sobre el espinazo y como una cinta de ellas desde la nuez hasta el estómago. ¿Obedecía este aspecto a su extraordinaria adaptación a estar en el agua o tal vez sufría alguna enfermedad? La interpretación que hace el doctor Gregorio Marañón sobre el enigma del hombre pez de Liérganes tiene dos partes. Por un lado, desmiente que la vecindad de Francisco de la Vega con el río Miera podía haber favorecido pues sus capacidades atléticas, natatorias. Y la segunda parte es proponer una tesis alternativa desde el punto de vista médico-científico. Y es que a la vista de los datos recogidos por reconocidos escépticos como el padre Feijóo, llegados a este punto resulta difícil cuestionarse la historia de Francisco de la Vega, el hombre pez de Liérganes. ¿Y si finalmente se hizo realidad esa suerte de maldición que su propia madre le lanzó siendo niño, transformándolo en un extraordinario ser? ¿Quién sabe? Existe la certeza de que el personaje fue real, y tampoco hay dudas de que sus proezas acuáticas fueron acreditadas por testigos de primera mano e inmortalizadas en libros y crónicas que incluso abrieron un intenso debate científico sobre la existencia de míticos personajes marinos como este. Antes de desaparecer tenía capacidad para comunicarse más o menos normal y sin embargo cuando reaparece no conoce a nadie y se encuentra por completo desorientado entre los seres humanos y parece realmente proceder de un mundo distinto. ¿Cuál es la explicación? ¿Dónde estuvo durante 5 años? Ciertamente es la mayor de las incógnitas que adornan la figura del hombre pez. Es un hecho bastante creíble porque nos apoyamos en una explicación más científica que imaginaria, ¿no? Que de leyenda. Este señor, al padecer una serie de enfermedades, son las que le daba este aspecto de ser marino. Yo creo que existió y que ha tenido la mala suerte de estar en una época en la cual también se necesitaban mitos, se necesitaban leyendas. La religión, sobre todo en aquel momento, hacía que esta persona tuviese que pagar otras consecuencias al margen y quedó recriminado y reprimido precisamente a un ostracismo y un oscurantismo realmente penoso. Francisco de la Vega desaparece sin que nadie sepa dónde va, sin testigos, para entrar directamente no en el mar, sino en la leyenda. Un personaje que merece, por el derecho propio, entrar en la mitología de este país. Esta piedra conmemora la increíble vida de Francisco de la Vega Casar, el hombre pez de Liérganes, una misteriosa criatura cuya historia nos pone en contacto con la más romántica mitología del mar, como un nexo de unión entre esa leyenda y esa realidad, cuya fina línea de separación, en casos como este, es imperceptible. Y es que el mensaje que contiene es un canto a esa esperanza que jamás pierden los soñadores. Su proeza atravesando el océano del norte al sur de España, si no fue verdad, mereció serlo.